Bueno, le damos la bienvenida a Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio. Miguel, ¿cómo estás? Un placer. Alegría de estar contigo de nuevo, Manuel. Igualmente, Miguel, contanos un poco tu impresión respecto a lo que se está hablando por estas horas. Eh, la única creatividad en materia de política económica en las últimas décadas largas en Argentina tiene que ver más que nada con cómo aumentar la cuestión tributaria más que cómo cuidar cómo se gasta lo que se recauda por impuestos. En este sentido, se vuelve a hablar, a propósito de preservar la mesa de los argentinos, de volver a hacer retoque en cuanto a la matriz impositiva, derechos de exportación de vuelta sobre la mesa. Año político, elecciones, Congreso de por medio. Contanos un poco tu impresión respecto a cuál podría ser la dinámica si se adopta este camino, teniendo en cuenta el margen real que hoy hay para hacerlo por fuera del Congreso y qué pasaría si hubiera que entrar por el Congreso y en qué escenario puntual eso sería. Vos vas al meollo del tema, claramente, esto lo hemos conocido a través de un trascendido, ¿no es cierto?, en un reportaje a Cecilia Todesca, ¿no es cierto?, que justamente se larga esto cuando se está hablando de un acuerdo económico y social, con lo cual uno esperaba que el diálogo estuviera colocado como primer punto, no el lanzamiento. Por eso yo creo que hay algo como de globo de ensayo, a ver cómo caía en el sector. Es obvio que en el sector iba a caer mal, pero me extraña que esto no se haya hablado previamente con los representantes del sector. ¿Por qué decimos esto? Porque en caso de que realmente estén pensando en la modificación de las retenciones, en el caso de la soja solo pueden pasar de 33 a 35% por decreto sin necesidad de ir al Congreso. Pero en el caso del trigo y el maíz, podrían aumentar unos 3 puntos, ¿no es cierto? Con lo cual, si no, también tendrían que ir al Congreso. Vamos a suponer que en la cabeza de alguno estuviera hoy hacer una retención mayor, porque cualquiera de estas modificaciones no mueven el amperímetro. Si nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso del pan, la influencia es del 13%, el de la materia prima, léase del trigo, si subimos 3 puntos, 3 sobre el 13% es nada. Entonces, la pregunta es, vamos a suponer que fuera por este tema y que quisieran ir por más. ¿Qué va a ocurrir? Dos temas. Uno, en caso de que lo lograran en el Congreso, se produciría que muchos productores, el primer impacto es en la mano de obra. ¿Por qué? Porque se largaría el campo, ese sector, a sembrar menos, por lo tanto utilizaría menos mano de obra. Pero además, ¿qué haría el productor? Pasaría a un cultivo más barato y más elástico, llamémosle así, que obviamente es la soja, es decir, aumentamos nuevamente la frontera sojera. Eh, Esto me parece que no es inteligente. Si vamos al Congreso, yo no me imagino en un año electoral votando los diputados o los senadores, volviendo a sus provincias a decir, señores, hemos generado esta situación que implica menos mano de obra, menos consumo, etcétera. En un momento en el cual claramente hay una alza en el tema de los precios a nivel internacional, es decir, hay una oportunidad para exportar mucho más. Yo quiero creer que en el Consejo Agroindustrial Exportador Argentino estarán pensando más en cómo aumentan las exportaciones, cómo se aumenta la superficie sembrada, etcétera y demás, y no al revés, y no en una situación de involución. Es obvio de que este aumento de precios, si las retenciones son modificadas, lo único que tiene es un sentido tributario. ¿De cuánto estamos hablando? Y estamos hablando de subir unos 500 millones de dólares más. No estamos hablando de mover, esto no mueve el amperímetro en el marco de un presupuesto nacional como el del año que viene, como el de este año, perdón. Pero sí genera un gran perjuicio en lo que es la matriz productiva, sin beneficios, bien lo decías Miguel, a nivel consumo. Eh, Llevándote, Miguel, a lo que mencionabas, el Congreso, año político, en donde se buscan aparte justamente caudales de votantes y Por supuesto. eventualmente alianzas también en esta materia. ¿Vos creés, desde tu punto de vista, que dentro del Congreso estarían los números para aprobar un esquema tributario con estas características?
yo no me imagino que hubiera, por más verticalidad de bloque que se pretendiera, por más que se le diera un discurso a lo mejor vinculado a frenar la inflación, acá lo que está dando vuelta en todo esto es que ¿quién se hace cargo del costo de la inflación? Y aquí me parece que es muy posible que lo que haya atrás es buscar un chivo expiatorio. Es decir, ven, los alimentos suben. ¿Suben por qué? Y porque el campo hace aumentar el valor de su materia prima o no quiere bajar esos costos, etcétera y demás. Cuando está claro que aquel principal perjudicado, porque no se entra a trabajar sobre la cadena, ¿no es cierto?, de valor, sino que el perjudicado son los dos extremos, como siempre, el productor y el consumidor, que va a pagar más precios. Me parece que este traslado que yo hacía referencia hoy, pasamos del trigo a la soja, y si me aprietan con la soja paso a la carne, total tengo buenos, en definitiva, este círculo es un círculo no virtuoso, porque ¿sabés cómo termina? Termina el propietario del campo o arriendándolo o pasando a otra actividad. Y esto no es bueno en un momento en los cuales se habla de que se detiene o se demora el reseteo o el rebote de la economía mundial porque los programas de vacunación se demoran, ¿no es cierto? Y cuesta conseguir las vacunas a nivel mundial. Nosotros que tenemos la posibilidad claramente de aumentar nuestras exportaciones en este momento, que hay un rebote del valor de nuestras commodities, pero además hay oportunidades porque a partir del cambio de Biden en la presidencia de Estados Unidos tenemos nuevas oportunidades comerciales, tenemos posibilidad de hacer acuerdos ahora con los chinos inclusive en términos de aumentar nuestros valores de exportación. En este momento damos una noticia que genera incertidumbre claramente en los productores y que hace pensar que no está habiendo la suficiente expertise. Yo quisiera saber qué ha dicho el ministro de Agricultura en relación a este tema. Me parece que se ha enterado por los diarios. Yo no creo que él esté hoy planteando aumento de retenciones. Esta es mi lectura, pero habría que preguntársela a Basterra, obviamente. Miguel, un placer como siempre, muy amable y gracias por tu tiempo. Por favor, y esperemos que la sensatez en un año como este de responsabilidad, la política no afecte a la economía real. Hoy la economía real está superando la grieta, parece que la política no. Gracias.